Bien, gracias. Vamos a compartir las experiencias del doctor Johnny Márquez con relación a la relación que existía entre Miranda y Catalina II de Rusia. El doctor Márquez destaca como graduado de abogado en la Universidad Católica Andrés Bello en el 67, realizando posteriormente máster en Derecho Europeo en la Universidad de Bruselas, de Derecho Comparado en la Universidad de Estrasburgo, maestría de especialización en Derecho y Economía en la Universidad de París, en la Sorbona, doctorado de Derechos Humanos en la Universidad Latinoamericana y del Caribe en Venezuela. En febrero de 2024 realizó un postdoctorado en la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Ha realizado otros cursos de especialización en el Instituto Francés del Petróleo. Tiene el título de locutor, domina el inglés, francés, español y puede leer en italiano y portugués. En el área laboral se ha desempeñado como diplomático de carrera, representando a Venezuela en París, Ottawa, Barbados, Quito, Granada y ante la Unión Europea y la UNESCO. Trabajó en Pequibén, PDVSA y la Shell. El doctor Márquez ha continuado su labor en el área docente, desempeñándose como profesor en el doctorado de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con una trayectoria de más de 50 años. Y actualmente dicta cursos relativos al derecho internacional en posgrado de doctorado de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad Internacional Latinoamericana y del Caribe. Entre otras actividades relevantes, presidente de la Fundación Francisco de Miranda, miembro de la Sociedad Bolivariana, de la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos, es presidente del Centro Latinoamericano y Caribeño de Estudios Energéticos y Ambientales y es coproductor del programa El Mundo de la Paz y conduce el segmento relacionado con la situación política mundial. Ha sido condecorado con la Legión de Honor en Francia y con la Orden al Mérito al Trabajo. Entonces, sin más, los dejo con nuestro doctor Márquez. Bueno, mientras esto pasa, yo quisiera hablarles un poco previo a quién era nuestra invitada de hoy, precisamente Catalina II de Rusia. Y la Catalina Grande es precisamente es esto. La Catalina nace en un territorio pruso, ¿ok? Y nace como Sofía Augusta Federica von Alsace-Servest, hija de Federico, quien era pues el príncipe de ese principado de Anhalt-Zerbst. Su madre muy ambiciosa y siempre quiso tener a Sofía como una buena candidata para tener como esposo a un rey. Entonces se produce la posibilidad de que el nieto del gran Pedro I, de Pedro el Grande, Pedro I el Grande, el nieto de él se pueda casar con una princesa europea. El principado del padre de Sofía no tenía tan alta alcurnia ni tampoco como con tanto dinero. Y la verdad es que tampoco Rusia en ese entonces era un imperio de tanta importancia como otros, el imperio inglés y el imperio francés. Entonces hay la posibilidad de hacer este encuentro y de que estos jóvenes candidatos, 17 años tenía Pedro III y ella tenía 16 años cuando se casan. El matrimonio no se consuma sino después de 9 años, ¿verdad? Y por un problema de
quizás de impotencia generandis de parte de Pedro III. Entonces, en la búsqueda de un sucesor al reino, se busca precisamente que se tenga un heredero y se fomenta un poco la posibilidad de tener amantes para para tener ese heredero. Así entonces que nuestra dama va auspiciada, ¿verdad? Va a tener diversos amantes. Va a estar dentro de ellos Sergei Saltykov, quien es el verdadero padre de su hijo Pablo, y decía de él que era hermoso como un amanecer. También tuvo como amante a Stanislav Poniatowski, que luego llegó a ser rey de Polonia, y también a Orlov, que es quien hace el complot para asesinar, para ahorcar a Pedro III. Entonces, la vida sexual de Catalina de Rusia siempre fue considerada como fuerte, como uh, leí una última publicación en internet de que tenía hasta un cuarto especial para llevar a sus amantes. Era muy caritativa con ellos, le regalaba hasta palacios, ¿verdad? Este, y el gran amante de ella fue el príncipe Potemkin, a quien, a quien lo consideró hasta como su esposo, aunque nunca se casaron, y se carteaban en ese sentido como mi querida esposa, mi querido esposo. Potemkin llegó a ser el hombre más poderoso de Rusia después de Catalina y llegó a ser también gobernador de Kiev. Catalina II era una mujer que no tenía ninguna gota de sangre de las dinastías de Rusia, la dinastía Rurik y la dinastía Romanov, porque era polaca, o sea, era prusiana y polaca también. En ese entonces, pero ella se preocupó por tener una formación rusa, la que no tenía Pedro III, porque Pedro III era más bien un antirruso. Nunca le gustó tener contacto ni con la nobleza rusa, ni menos aún con el pueblo ruso. Mientras que ella sí se preocupó primero en formarse en ruso, conocer completamente su lengua. Se dice que estudiaba ruso hasta por las madrugadas y que repetía constantemente las expresiones en ruso, lo que le causó algunos problemas de carácter respiratorio, pero que a Dios gracias fueron sobremontados. Era una mujer muy dedicada al estudio, realmente se carteaba con los grandes enciclopedistas franceses como Voltaire, como Diderot, como el gran maestro de la separación de los poderes, ¿verdad? Que fue admitido desde un inicio en la primera constitución del mundo, en la constitución de los Estados Unidos de América. Y estoy hablando del barón de Montesquieu y de la Bauda, quien hace la separación de los poderes como su principal filosofía política. Entonces era una mujer muy culta, permitió toda la expansión de Rusia, especialmente de la península de Crimea, tuvo batallas con los países integrantes principalmente Turquía, del Imperio Otomano para la conquista del mar Báltico y en Crimea en la conquista del mar Negro. Entonces, esta fue la Catalina segunda. Por cierto, en el flyer me destacaron los amigos historiadores que son especialistas en la historia precisamente de que esta foto era la esposa de Pedro I, de Catalina I. Luego entonces, en el tiempo veremos
que la foto es distinta, pero que la personalidad de Catalina II fue la más importante de de Rusia, porque precisamente logró que Rusia, que era en el fondo un imperio un tanto pobre intelectualmente, más bien se enriqueciera porque gastó muchísimo dinero en llevar colecciones de pintura, dentro de ellas de Rafael, a donde invita precisamente de despedida a nuestro precursor de independencia, Francisco de Miranda. Ahora sí, entonces creo que ya tenemos esta entrada de quién era Catalina II de Rusia para situarnos en el contexto histórico de la historia. ¿Ok? Vamos a ver si sale mi imagen, aunque la tienen ahí. Entonces, Miranda, antes que nada, Miranda es el absoluto vencedor junto con el general Kellerman de la batalla de Valmy en 1792, la primera y definitiva victoria del ejército francés contra el ejército prusiano, que marca el inicio de la Primera República Francesa. Por cierto, quiero destacar para mis compañeros masones que Federico de Prusia era un gran maestro, como lo destacó recientemente en una publicación mi querido hermano, venerable hermano Isidro Toro, eh, y es la pelea entonces o la guerra entre dos masones, Federico de Prusia y Francisco de Miranda. Entonces, es importante destacar que en el campo de Valmy existen dos estatuas, una del general François Etienne de Kellerman y otra de el general de los ejércitos del norte de Francia, Francisco de Miranda. Ok, ¿cuándo se produce el encuentro entre Catalina II de Rusia y Francisco de Miranda? Se produce, como les dije, el 14 de febrero de 1787 y se conocen a través de el príncipe Potemkin. En el gran libro del universo de Francisco de Miranda relata su viaje para conocer Europa y Asia. Miranda, luego de tener que pasar una cuarentena sanitaria en Crimea, se dirige a Kiev, donde el 31 de diciembre de 1786 conoce al príncipe Alexander Potemkin, que tenía muchísimo contacto con la gente de Europa y que lo invita a pasar la cena en su compañía. Miranda entra a Rusia con un pasaporte visado expedido por una autoridad del Sacro Imperio Augusto Romano, con el título militar de coronel y de grado civil, el conde de Miranda. En su diario de viajes, tomo 9, relativo al viaje a Moscú y San Petersburgo, el propio Miranda escribió, cito, estuve en palacio pronto a las 11:30 horas. Después entró la emperatriz, a quien fui presentado por el príncipe Alexander Andreevich de, de Besbordok, que era maître de la cour, y besa la mano de su majestad, que con sumo agrado la sacó de su manguito y me la presentó de paso. Pues no se usa aquí genuflexión ni nada, y yo hice una cortesía para retirarme. Esto es escrito por el propio Francisco de Miranda. Después entré con el permiso que me envió luego el príncipe Potemkin a la antecámara y su majestad vino a hablarme inmediatamente, preguntándome cuántos grados de calor hacía cuando era menos en mi tierra. Después salimos a la gran sala donde había preparado una mesa de 70 cubiertos. Yo estaba ya convidado de antemano por el príncipe Bariateschi. Lo vemos entonces el príncipe Bariateschi en estas imágenes. Tenemos primero al príncipe Gregory Alexandrovich Potemkin, al príncipe Alexander de Bezborodov, que era a su vez maître de la cour, pero también jefe del servicio exterior británico y miembro de ese cortejo
cuando visitó la zarina a Kiev, está el príncipe Alexander Bariatinsky. Nos sentamos a eso de las 12:30. Yo estaba al lado del conde de Charnich, que me cuidaba con suma atención, y su majestad me envió por 2 ocasiones platos que tenía a su lado. A las 2 todo se concluyó. Su majestad se retiró a su cuarto y nosotros a casa hasta las 6:30, que volvimos para la corte otra vez. En esta oportunidad, el propio Miranda le revela un nuevo encuentro público con su majestad Catalina II de Rusia en su citado Diario de Viajes, tomo 9 de 1787, correspondiente al 22 de febrero de 1787. Cito las palabras textuales de Miranda. En esto vino el príncipe y me dijo que su majestad no consentía que partiese en esta ocasión, pues era peligroso el paso de los ríos y me exponía a un incidente disgustoso. Le respondí que seguramente sería temeridad en mí no conformarme con los consejos de su majestad, y todos me dijeron que esto era lo mejor. A poco rato salió su majestad para ir a casa del embajador de Alemania, donde había cena y baile dispuesto, y me dijo que si me quería ir a hogar, que esto no lo admitiría ella. Le di mil gracias por su bondad y aseguro ingenuamente en este acto de su buen corazón hizo tanta impresión en el mío de terneza y de agradecimiento que no podré olvidarlo jamás. Realmente siempre hubo una, una buena amistad entre Miranda y la zarina Catalina de Rusia. Me preguntó su majestad varias cosas durante el juego acerca de nuestra América, de los jesuitas, de las lenguas, de los naturales del país, y me dijo cómo la corte de Madrid le había negado estas noticias, diciendo que eran secretos de Estado. Me preguntó sobre las antigüedades de Atenas, los templos de Minerva y de Teseo, indudablemente porque Miranda estuvo visitando esos territorios. Casi olvidada, hay una estatua del pueblo griego donde agradece a Miranda su estada en, en Grecia y la visita de estos monumentos. Por esto es que precisamente la zarina le hace esta pregunta. Le pregunta también de su viaje por Italia, del puente de Matalones, de Carlos III en Francia. De aquí nos descendimos al estado de las artes en España, las célebres pinturas que debía haber en los palacios del rey, los autos de fe y antigüedad de Granada, sobre si el rey los había visto jamás, si el príncipe de Asturias anunciaba gran capacidad o instrucción, y finalmente sobre el contraste que presentaba en sí mismo Carlos III de España y Carlos III de Nápoles. En fin, esta conversación fue larga y me manifestó más de la bondad de su corazón, humanidad, instrucción y nobles sentimientos de su espíritu que cuantos otros me podrían decir sobre el particular. Se retiró su majestad a las 9, pues no quiso cenar. El príncipe me preguntó qué me pareció la emperatriz y su modo familiar, amable y majestuoso, al propio tiempo sin aquella morga de nuestra corte. Nassau me dijo que la emperatriz le había dicho que se alegraba de haberme detenido, porque no fuese que me sucediera algún incidente desagradable. Nuevas sensaciones de terneza y gratitud en mi corazón. Philippe Ségur era el embajador de Francia en Rusia. Quizás lo tengamos en la propia, en la próxima página, en la próxima lámina. Asevera el escritor Moisés Alperovich, doctor en ciencias históricas, especialista en América Latina, que Francisco de Miranda y Catalina II de Rusia se vieron en un tete-a-tete privadamente por lo menos 14 veces durante la estancia de Miranda en Rusia, tanto en Kiev como en San Petersburgo y en Moscú. Leyendo el diario de viajes
Aquí tenemos al conde Luis de Ségur, que era el embajador de Francia en Moscú. Leyendo el diario de viaje correspondiente a Moscú y San Petersburgo, Miranda narra en primera persona respecto de la soberana Catalina y aseveró, cito, le di mil gracias por su bondad y aseguro ingenuamente que este acto de su buen corazón hizo tanta impresión en el mío de terneza y agradecimiento que no podré olvidarlo jamás. Narra que la soberana rusa en el almuerzo del 14 de febrero de 1787 le había pasado en dos ocasiones platos que tenía a su lado. Ese mismo día Miranda y la soberana rusa se volvieron a ver en la corte. Podríamos aseverar que hubo una empatía inicial entre ambos personajes. Debo destacar que para ese entonces Francisco de Miranda era un joven coronel de 36 años cumplidos, con una altura de 1,87 m, indudablemente buen heredero de los indígenas de las Canarias, que eran sumamente altos, con una gran cultura y vivencias políticas por su proyecto del Gran Libro del Universo, que venía de recorrer durante 4 años muchos países europeos en su insaciable ansia de conocer más mundo, más cultura y mayor fluidez en lenguas extranjeras. Se dice que Miranda, como polimata, era un hombre que conocía 7 idiomas y que podía discutir con ellos con una gran fluidez. Por cierto, cuando está en la conciergerie para un juicio que le hace su antiguo jefe, quien se defiende no va a ser el abogado de Miranda, sino que lo hace el propio Miranda. Y es tal su defensa propia en francés que el juez del Tribunal Revolucionario lo absuelve y sacan a Miranda en brazos y arrojando coronas de jazmín sobre, sobre su cuerpo. Entonces, digo que era muy fluente en francés y en inglés. Por su parte, Catalina II era una gran soberana culta con mucha influencia del iluminismo francés del siglo de las luces, lectora de Voltaire, y había invitado a más de una enciclopedista francesa para la corte a fin de hacer de el imperio ruso un imperio culto, un imperio culto. Ella misma leía muchísimo y entendía y hablaba francés, idioma en el que pudo suponerse entablaron sus diálogos públicos y hasta privados Miranda y la Catalina. Comenta Miranda en su citado libro, que es parte de la Colombella, que la soberana le preguntó sobre las antigüedades de Atenas, templos de Minerva y Teseo, de Italia, en base a los viajes realizados por esos países. La conversación entre la emperatriz rusa y Miranda fue larga y comentó, me manifestó más de la bondad de su corazón, humanidad, instrucción y nobles sentimientos de su espíritu que cuantos otros me hubiera podido decir sobre el particular. Indudablemente que existía, yo diría que una gran empatía entre estos dos personajes por su cultura y sobre todo una cultura francesa. Indudablemente, pues que el tiempo que estuvo Miranda en Francia fue muy importante. Además de eso, estuvo realmente muy bien situado por su conocimiento con el diputado Brissot, de cuya hermana se enamoró Miranda, y además de eso, pues con el jefe de diputados de la Asamblea Constituyente Francesa durante la Revolución Francesa. Y pudo conocer a toda una serie de filósofos políticos que estuvieron con un puesto especial en la Asamblea Constituyente Francesa cuando se hizo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Miranda narra lo siguiente: el príncipe me preguntó que qué me parecía la emperatriz y su modo familiar, y le dije que
pues bueno, que era muy amable, que siempre mostró sensaciones de terneza y gratitud en mi corazón. Al referirse al comentario del embajador de Francia, conde Luis Philippe de Séguier, le correspondió y le dijo, bueno, son pequeños celos que tienen ciertas personas de cómo la zarina me pudo dar ese trato. Caterina II la Grande se entera de las conversaciones privadas con Miranda, que es considerado reo de Estado por las autoridades de la monarquía de España, por mantener proyectos sobre las independencias de las naciones hispanoamericanas y le ofrece protección, autorizándolo el 22 de abril de 1787 a usar el uniforme militar con el grado de coronel del escuadrón de coraceros de Exaterisnolab, que era la guardia personal de la soberana y cuyo comandante era el príncipe Alexander Potenkin, que era uno de sus principales favoritos de la zarina y hasta se carteaban como esposo y esposa. El texto de la autorización para utilizar el traje de coronel de los coraceros de Caternilos es la siguiente autorización. Su Majestad Imperial, persuadida de vuestro celo por su servicio y dispuesta a recibirlo en él, en el momento que usted desee, encuentre conveniente, le permita, señor, utilizar el uniforme de sus ejércitos. Teniendo el honor de comunicarle la voluntad de mi soberana, aprovecho esta ocasión para dar a usted la seguridad de la consideración distinguida de la cual soy, señor, su muy humilde y muy obediente servidor, el conde de Bezborodov, que era el jefe del servicio exterior. En casa del general Levashov, Miranda acepta gustoso la autorización del uso del uniforme del grado de coronel de los ejércitos rusos y en base a la autorización da instrucciones a su sastre para confeccionarlo. No sé si tengamos una lámina del uniforme de coraceros. Beatriz, ¿tenemos una lámina? No. Tenemos entonces los grandes, el Hermitage, que precisamente se funda como un museo propio de Catalina y se agranda a 7 edificios. La gran plaza que separa los edificios es la Plaza de San Salvador de la Sangre, que tuve la oportunidad de conocer hace el siglo pasado, en 1973. ¿Ok? Así entonces que, así entonces que debo, este que saluda es mi hija María Virginia Márquez Secreto. Entonces Miranda le expresa a la soberana Catalina II la Grande su agradecimiento por su generosa oferta, pero le manifiesta del modo más educado que antes de poder pertenecer a sus ejércitos debe honrar un proyecto referente a la América hispanoamericana, lo que la historia conoce como el complot de los masones, cuyo centro de acción lo fue Miranda en su casa en Londres, en 27 Grafton Street. Hoy día es Grafton Way porque existe comprado por el gobierno de Venezuela, en ese entonces del presidente Luis Herrera, siendo eh, un muy querido embajador de Venezuela en Inglaterra, quien logró desarrollarlo. Conocedora la emperatriz Catalina II de la impecable persecución que la monarquía española, el ministro de Relaciones Exteriores del Reino de España, que creo que está en la lámina anterior, Beatriz, que es el conde de Florida Blanco, ¿verdad? Era un gran enemigo de Miranda. Y la Inquisición, que era la otra institución, tenían contra Francisco de Miranda una, una gran búsqueda para apresarlo. Ahí tenemos al conde de Florida Blanco, quien era el ministro de Relaciones Exteriores de España. Instruye al conde Alexander Andrevich Bezborodovko, jefe del Colegio de los Servicios Exteriores del Imperio Ruso, de conceder este trato de coronel a nuestro personaje Francisco de Miranda, el venezolano más universal
De hecho, en la historia de los masones hay 4 páginas que se consagran a Francisco de Miranda y el complot de los masones para la independencia de Hispanoamérica. En la carta circular del conde de Bezborodko al embajador de su majestad imperial en Viena, el príncipe Galitzin, que lo vemos en la gráfica, y a los ministros de París, en Londres, La Haya, Copenhague, Estocolmo, Berlín y Nápoles. Destaco textualmente el texto. Kiev, 22 de abril de 1787. El conde de Miranda, coronel al servicio de su majestad católica, es necesario destacar que a pesar de que Catalina inicialmente era de religión luterana, al ser considerada ya como zarina, como la esposa del zar, se transforma a la religión católica, a la religión cristiana, a la religión ortodoxa. ¿Ok? Entonces, por eso es que se llama de su majestad imperial y además de eso, de su majestad católica. Habiendo llegado a Kiev durante su estancia de la emperatriz en esa ciudad, tuvo el honor de ser presentado a su majestad imperial y de conciliarse por sus méritos y cualidades distinguidas, y entre otros por los conocimientos adquiridos durante sus viajes por los diferentes continentes del globo, la benevolencia de nuestra augusta soberana. Su Majestad Imperial, queriendo dar al señor de Miranda una muestra señalada de su estima y del interés particular que le profesa, ordena a vuestra excelencia, cuando reciba la presente carta de mi parte, conceder a este oficial un recibimiento conforme al caso que ella misma hace de su persona, testimoniándole todos los cuidados y atenciones posibles, dándole su asistencia y protección cada vez que lo necesitare y cuando quiera él mismo recurrir. Y finalmente, llegado al caso, su propia casa por asilo. Desde ese entonces se conocía el derecho de asilo y más tarde, en 1954, se conoce en Caracas, en la 10ª Conferencia Interamericana, el derecho de asilo político, que es una institución interamericana. Siendo la voluntad de la emperatriz que el contenido de esta carta quede en el secreto impenetrable, me apresuro, señor, en comunicar a vuestra excelencia sus órdenes. Esta carta circular a los representantes diplomáticos del Imperio Ruso en Europa, instruida por la emperatriz Catalina II de Rusia para la protección del coronel Francisco de Miranda, al solicitar que se le trate conforme al caso que ella misma hace de su persona. Ella aprecia tanto a Miranda que le dice, bueno, yo lo estoy protegiendo como si me protegieran a mí, la augusta reina de, la augusta zarina de todas las Rusias. Es un testimonio, por lo tanto, indudable del profundo sentido de reconocimiento de los méritos personales y de su profunda amistad con el precursor de la independencia de las naciones hispanoamericanas de la monarquía española, Francisco de Miranda. En el pasaporte imperial otorgado al coronel Miranda por órdenes de la emperatriz Catalina II, imbuido de los peligros personales que pudiera sufrir Miranda por su implacable persecución española, ordena que le sea otorgado a Miranda un pasaporte imperial ruso de este tenor. Cito: Nos, Catalina II, por gracia de Dios, emperatriz y autócrata de todas las Rusias, etcétera, se notifica por medio del presente a todos y cada uno a quienes concierne saberlo que el portador del presente, el coronel Miranda, es enviado como correo a Londres y vuelta a Petersburgo, vía Estocolmo y Copenhague. Creo que tengo que destacar que siendo correo diplomático, la persona que actúa como correo diplomático es como el propio correo diplomático, es inviolable. ¿Ok? Por esta razón, nos rogamos amistosamente a todos los gobiernos y a cada uno según rango y posición
a quien se ha presentado este documento y deseamos, mientras que a nuestros gobernadores militares y civiles con benevolencia, ordenamos que el mencionado coronel Miranda, lo mismo ahora que sale de Rusia, como después regresando a Rusia, no solamente se le deje pasar libremente y sin demora en cualquier parte, sino que se ordene toda clase de ayuda y benevolencia requerido por los que nos prometemos a todos los gobiernos corresponder recíprocamente en tales casos. En cuanto a nuestros súbditos, que cumplan esta orden nuestra. Como testimonio de ello, se extiende este pasaporte sellado con nuestro sello de Estado en San Petersburgo, un día de 1787, por Su Majestad Imperial y una firma elegida. Es de destacar que en derecho diplomático la categoría de correo diplomático hace a esa persona inviolable, como lo hemos señalado con anterioridad. En San Petersburgo, Catalina II, en el Hermitage, que es uno de los museos más maravillosos que yo he podido visitar, ante la salida de Miranda de Rusia, le da una cena en su honor en el bellísimo Museo Le Hermitage de 7. Creo que sí puede estar la próxima lámina. Beatriz, creo que si podemos mostrar un poquitico el Hermitage. Lo hace visitar la loya consagrada a las pinturas de Rafael y lo despide con el más alto honor. Luego entonces se produce la carta de Miranda a Catalina. San Petersburgo, 15 de agosto de 1787. Señora, que vuestra majestad imperial se digne permitir que ofrende a sus pies estas humildes expresiones de mi profundo agradecimiento por todos los favores y bondades que vuestra majestad se ha dignado concederme desde que tuve la dicha de serle presentado en Kiev y que han penetrado de tal modo en mi alma que no podré sino quedar inviolablemente atado a su augusta persona. Solamente un gran e interesante asunto como el que me preocupa actualmente sería capaz de hacerme diferir el agradable y dulce placer de poder, por mis servicios, pagar en parte lo que debo a la benevolencia de vuestra majestad y de compartir con sus súbditos las ventajas inestimables e insignes de que goza la sociedad bajo su ilustre y glorioso reinado. La clase alta sí fue bien destacada, mientras que el pueblo pasó sus penurias. Y continúo, pero en cuanto a mis compromisos sean fielmente cumplidos en otra parte, como tuve el honor de comunicar a vuestra majestad por el señor general Mamonov en Kiev, me atrevería a recordarle su promesa y espero que su bondad se dignaría aceptar los modestos servicios de un hombre sincero que no busca en todas estas gestiones sino el beneficio y la felicidad de los demás. Era su proyecto de independencia de las naciones hispanoamericanas desde México hasta la Patagonia, en su Gran Colombia. La protección que la magnanimidad de vuestra majestad imperial ha querido concederme será siempre un nuevo motivo para que mis acciones resulten tan correctas como me sea posible. Y no dudo que bajo tales auspicios mis deseos serán perfectamente realizados, a pesar de todas las invectivas de la cábala de un partido combinado. La letra de cambio que vuestra majestad ha tenido a bien agregar será utilizada juiciosamente en caso de necesidad y siempre satisfecha por mi parte, teniendo el honor de considerarme agradecimiento y profundo respeto de su augusta majestad imperial, el más humilde y más obediente servidor. Firma Francisco de Miranda. A la emperatriz Catalina II. Ahora viene una nota mía que he deseado realizar esta corta investigación histórica sobre las relaciones de amistad entre Catalina II la Grande y el generalísimo Francisco de Miranda desde el 14 de febrero veo que hasta agosto de ese mismo año y lo corriente de ese año como un homenaje al Día Mundial de la Amistad y del Amor y ahora de la Esperanza. Debo manifestar mi agradecimiento a la escritora Josefina Rodríguez de Alonso, con quien tuve la honra de trabajar y compartir a diario
sus comentarios sobre la vida y obra de nuestro ilustre precursor de la independencia. La señora Rodríguez de Alonso trabajaba como consejero cultural de la Embajada de Venezuela en París y yo, al inicio de mi carrera diplomática, en el rango de tercero y luego segundo secretario. La señora Rodríguez de Alonso pudo realizar el mismo viaje que realizó el precursor Francisco de Miranda, pero en mucho menor tiempo. Y así, con ese conocimiento y esas vivencias, pudo escribir el libro El siglo de las luces, visto por Francisco de Miranda, que dedicó mi persona y que guardo como un honroso testimonio de Miranda, escrito por la recordada Josefina Rodríguez de Alonso, que luego fue miembro de la Academia de la Historia de Venezuela. El presentador de su libro fue el señor Edmond Giscard d'Estaing, que era miembro de la prestigiosa Academia de París y padre del presidente francés Valéry Giscard d'Estaing. Testigos presenciales, los embajadores J.L. Salcedo Bastardo y Arturo Uslar Pietre. Y el maestro de ceremonia fue el segundo secretario, quien les habla, Johnny Márquez Salazar. Para concluir, una breve vivencia personal. En abril de 1973 pude realizar un viaje a Rusia en las vacaciones pascuales cuando trabajaba en la Embajada de Venezuela ante las comunidades europeas, hoy Unión Europea. Y nos trasladamos a la entonces Leningrado, hoy de nuevo San Petersburgo, y en la visita al bellísimo Museo El Hermitage, en la sección de transporte, pude admirar la carroza en ruso Chivita que la emperatriz Catalina II la Grande había regalado a Francisco de Miranda como testimonio de amistad. Así concluyo esta breve presentación de la amistad entre Francisco de Miranda y Catalina II, la grande de todas las grandes zarinas de Rusia. ¿De existir alguna pregunta? Enriquece indudablemente esta humilde presentación. Espero que haya sido de su agrado. Estoy dispuesto a responder las preguntas que ustedes tengan a bien formular. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, excelente. Bueno, muchísimas gracias, Presidenta, por darme esta oportunidad de hacer, pues digamos, primero de ponerme a investigar, que ha sido muy interesante. Aprendí muchísimo más de Catalina II de Rusia y por eso quise dar la introducción de quién era el personaje con quien Miranda, pues bueno, compartió. Como dice el profesor Alperovich, se vieron 14 oportunidades en las tres ciudades más importantes de Rusia. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer, alguna duda. Buenos días a todos. Disculpen que lo voy a sacar del contexto, pero quería pedirles si pudieran abrir sus cámaras para tomar la foto de la actividad. Bueno, ahí está la mía y no se rompió la cámara. Sí, sobrevivió Johnny. Sí, señor. Creo que quien está hablando es Isidro Toro, pero como que no Tiene se el le escucha micrófono o no tiene apagado. el micrófono apagado. ¿Tienes el micrófono apagado? El micrófono. Ahora sí creo que me Ahora escuchan, sí, ¿verdad? Sí, ahora sí, sí. cómo no, con gusto. Bueno, primero saludar al doctor Márquez, al profesor Márquez y a todos los participantes de este importante evento. Segundo, recordar estos espacios, estos episodios de la historia son importantísimos porque aquilatan nuestros valores nacionales. Y tercero, quería hacer una pequeña acotación.
en política se habla de los pueblos de Potemkin, porque siendo gobernador Potemkin de Kiev, invitó a la zarina y en la ruta colocó una serie de fachadas, de pueblos fantasmas, de fachadas con gente vestida de campesinos rusos para darle la bienvenida y saludarla, como si el pueblo de Ucrania estaba muy feliz con ella. Entonces, en ciencias políticas se habla de los pueblos de Potemkin como esa farsa, pues. Y Sí, nos la eh, recordó eh, ahora normal. efectivamente, mi querido hermano Isidro, esto lo comenta también en su video un especialista en Catalina Segunda de Rusia, y la pueden ver en YouTube, de que Potemkin, precisamente a fin de querer honrar a su esposa, a su amante, y además de eso a su zarina, pues bueno, inventó estos pueblos. Y eso lo destaca la autora Bárbara Bustamante en en su excelente video en YouTube. Así es que lo pueden ver, es 1 hora de duración y está en un espacio que se llama La historia incomprendida. Entonces, ella hace cita a esos pueblos fantasmas creados por Potemkin. Igualmente, es impresionante cuando uno visita Versalles en una sala, toparse así de pronto con un retrato del generalísimo Miranda. Realmente eso a uno lo llena de satisfacción, de orgullo, de sano orgullo, eh, porque realmente pensar en un individuo nacido en esa Caracas colonial que haya trascendido tanto en la historia es impresionante realmente. Bueno, yo sí quisiera señalar que en buena parte la masonería sirvió de gran apoyo a Francisco de Miranda para sus viajes. De hecho, hay un hermano, John Turnbull, que es precisamente el gran financista de ese viaje universal de Miranda, bueno, llegó precisamente hasta Crimea, llegó hasta Rusia. Y entiendo que también Potemkin tenía muchos contactos con sociedades masónicas en Europa, porque él era un hombre muy pro-europeo, Potemkin. Excelente. Indudablemente la masonería, y sobre todo en ese siglo XVIII en Europa, alimentaba y se retroalimentaba de muchas sociedades secretas. No olvidemos que ese era el siglo de las luces, pero al mismo tiempo era un siglo donde había una gran batalla entre el oscurantismo y las luces, Mm. el conocimiento. Y había una hermandad y había una fraternidad en ese sentido, una hermandad del conocimiento, una hermandad sobre los ideales de los derechos humanos que se estaban reconociendo eh, universalmente. Y la masonería, indudablemente, que nace oficialmente en 1717 en Inglaterra, pero que sabemos que se unen 4 logias en 1717, pero esas 4 logias existían y venían muchas del siglo XVII. In- Indudablemente, esa masonería fue un motor, fue un apoyo, una, ayudó a mineralizar ese ideal de libertad que llevaba Miranda y que contribuyó a que muchos patriotas se involucraran en la guerra de independencia de Hispanoamérica. Bueno, quiero darle también, bueno, eso es correcto, mi querido hermano. Quiero darle también la bienvenida a Tecnos 5K 15K, que está presente. Muchas gracias por la presencia y, lógico, nuestra querida presidenta de las BIC. Bueno, yo creo que le damos el pase a la presidenta para despedirse, quizás.
No, yo estoy saludando a Tecno que está saludando. Esa puede ser otra persona Hola, para la logosofía de aquí a 2 meses o 3 semanas. Eh, Adelante, Tecno. hola, ¿me micrófono. escuchan? Ahora Sí. sí. Ajá. ¿Me escuchan? Sí, sí, Sí. cómo no. Hola, hola, buenos días. Gracias a todos por estar aquí presente en la exposición. Gracias, profesor, por esa magnífica y excelente exposición. Yo soy Nelly Di Berroterán, primero que todo, productora de radio del programa radial El Mundo de la Paz, el cual estoy produciendo aquí, y el profesor Johnny Márquez también está produciendo ya desde Canadá. Entonces, son conocimientos, son temas que puedo tomar en cuenta. Bueno, como decía nuestro común amigo, ese es el conocimiento Sí, general ¿me con el que escuchan? siempre se debe tener. Sí, te escuchamos un poco pixelado, pero sí. Y ahorita está congelada la imagen. Ah, ok, ok. Sí, se congeló la imagen, sí, sí, bien. Bueno, es una investigación bastante profunda, bastante detallada, y hay cosas que la población pues no saben. Entonces es importante tomar nota de eso e irla poco a poco diciendo en el programa radial. Claro, uno de los sentidos precisamente de invitar a historiadores es recordar la presencia, la omnipresencia de Miranda a nivel universal, porque está en la independencia de los Estados Unidos en Pensacola, que fue un sitio estratégico muy importante para el avance de las tropas de, el general George Washington. Comparte con una cena con George Washington y en su diario de viajes dice que es un hombre taciturno, muy tranquilo, en fin. Y luego entonces también casi no se sabe, pero quien toma a las Bahamas va a ser Francisco de Miranda. ¿Pero por qué lo hace? Lo hace porque era un hombre que conocía el inglés. ¿Y quién mejor entonces que una persona que maneje el inglés es el que hace la rendición de las Bahamas hacia el Imperio Español? Pero eso es una de las cosas que poco se habla de Miranda. Miranda es un Sí, que no personaje sé. lógico, que, que, que se está que se está conociendo cada vez más, y por eso fue que hicimos el empeño de tener una fundación, Francisco de Miranda, que se encargaría de difundir su pensamiento, de difundir su obra, sus proyectos, las negociaciones con los primeros ministros ingleses, tanto el padre de William como su hijo, de exponerle todos los planes. Precisamente es el precursor del Canal de Panamá, cuando le dice al primer ministro inglés, a William el Joven, que es posible una conexión entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, y que eso permitía la presencia, la mayor presencia inglesa en Asia. Entonces, es un gran negociador y a la vez entonces es un gran Sí, hola, estratega militar. estoy aquí. ¿Aló? Ajá. Ah, Saludos, disculpe. El ¿Se puede hacer doctor una Heredia, Cipriano ya. Heredia, Un quien minuto, está que ¿Cómo? estoy. precisamente en la Sociedad Mirandista y además de eso tiene un Déjame llamar. excelente programa en materia de conocimiento de la historia de Venezuela. Adelante, querido hermano. Muchas gracias, querido hermano. Saludos a todos. Distingo aquí entre el público a un viejo y amigo mío, gran amigo mío, Isidro Toro, a quien le mando un fuerte abrazo desde aquí. Querido hermano también. Bueno, muchas gracias, profesor. Un Excelente triple exposición. abrazo, querido hermano. Querido hermano, saludos, Isidro. Gusto verte. Este, bueno, nada,
maravillosa exposición llena de detalles y de elementos interesantísimos. Y hubo algo allí que mencionó que no pude captar bien, pero que me gustaría repasar aquí un momento, ¿no? Si todos veces el evento conocido como el complot de los masones, Ujú. incluso ha dado lugar a un documental en History Channel que es bastante bueno, diría yo, Sí, ¿no? sí, así Y es. donde se explica bien cómo evolucionó esa idea y que terminó transformándose en una conspiración continental y que finalmente da sus frutos a partir de 1810 y cómo Miranda tiene allí una participación clave, por no decir que es el eje del asunto, porque en realidad sí lo fue. Ahora, citó un libro, que es lo que no pude captar bien, donde dice que se dedican 4 páginas a Miranda. L- No pude captar de qué libro está hablando, ¿no? The History of Mason, la historia de los masones. Ah, Es ok. un libro como de unas 700 páginas. Mm, Entonces se dedican 4 páginas a Miranda. Por entiendo. cierto, lo he tratado de comprar porque se lo presté a un querido hermano, pero al venirme para Canadá, pues bueno, se quedó en sus manos, quizás Y, como resguardo. Por y cierto, el autor de ese Cipriano, libro, hermano, quería invitar, bueno, ajá, primero que gracias por tu presencia y segundo, que quería invitar a los miembros eh, de la sociedad mirandista de poder ser entrevistados en el programa El Mundo de la Paz. Entonces, en ese ok, sentido, quisiera hacerles la invitación. Es el único programa de la radiodifusión venezolana que, por cierto, el querido hermano Ovidio Aguilar Mesa conoce bien porque lo entrevistamos, pero me gustaría tenerte a ti, a la doctora profesora de la Universidad Central, la doctora Telles, creo. así, Alexandra, muy buena. Exacto, Alexandra, muy buena, excelente documentalista. A Javier Escala también. En fin, a todos ustedes, pues, poderlos Con gusto. tener como, poderlos tener como invitados, este, porque eso indudablemente enriquece nuestra historia, que ustedes son tan excelentes comunicadores y transmisores de esa historia. Entonces, en el fondo, concebimos al programa como una cátedra universal porque podemos llegar a todo el mundo y es un modo de difusión de esa historia que ustedes conocen también. Qué bueno. Bueno, por mi parte, agradecido por la invitación y cuando usted disponga, allí estaremos. ¿Mm? Muchísimas gracias, Cipriano. Un gran abrazo y saludos a todos. Gracias y saludos a todos también. Un abrazo. Un abrazo igual. Un triple abrazo. Bueno, caramba, estos masones sí quieren ser formados, ¿no? Qué bueno. Son polímatas, ¿ah? Hombres que se forman constantemente y que ven precisamente en su formación un incentivo de vida. Y en esa lista yo me encuentro también. Soy un gran lector e investigador. Bueno, creo que se tomó debida cuenta de que esos miembros de la sociedad mirandista podrían ser invitados al mundo de la paz. Así es que habrá que cursar las invitaciones correspondientes. Y el hermano, no sé cómo podríamos hacer con el hermano Isidro, que es tan conocedor de muchas cosas, si se podría a invitarlo a través de, no sé si de un audio o algo así, que le hagamos unas preguntas y que él responda en audio y poder pasar ese audio. ¿Te, te parece? Sí, micrófono, micrófono, micrófono. ¿Sí me oyen? Fuerte y Por claro. favor. Sí, Ajá. Perfectamente. soy medio Bueno, digital todavía. sí, sí, claro, es que hay que Isidro, valerse de todos los medios, pues, ¿no? Isidro todavía está en el siglo de las luces en cuanto a tecnología. Así, Bueno, que, hacia el oriente vamos por medio de la luz. así es, así es. Sí, no, es que es muy interesante
la parte de la luz es algo Son- que ilumina mucho, pues, o sea, que realmente, eh, y nosotros le agradecemos en el portal que tenemos de los masones, de la misma logia, las luces que nos aporta Isidro. Isidro es un excelente investigador que nos tiene acostumbrados a unas investigaciones desde que estaba en Venezuela. Ahora entiendo que estás trabajando en una televisora en la República Dominicana. no, colaboro con un programa que tiene muchos años, Mm. Periodismo y Sociedad, que se transmite por el Canal 19, que es un canal nacional aquí en República Dominicana. Y colaboró regularmente con Andrés Mato, que es el productor y el que lo Ya. conduce, un programa Ujú. diario de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Ujú. Tiene muchos años y dicho lo decimos coloquialmente, es un periodista muy reconocido aquí. Qué bueno, ¿no? Yo estuve precisamente trabajando en la República Dominicana en una empresa binacional que se llamó Petroquímica Dominico Venezolana, Petrodove, pero eso es desde hace algún tiempo. Eh, eh, Entonces, esa petrolera, el gobierno creo que de Danilo Medina, mm, eh, recuperó las acciones de Venezuela, la recuperó República Dominicana, ahora totalmente es dominicana. ya. Sí, sí, porque precisamente eso sirvió para el suministro de fertilizantes para la producción de papa en, en la República Dominicana y a la industria del tabaco que es tan floreciente en la República Dominicana. Entonces nosotros contribuimos con la venta de los fertilizantes para esas dos industrias a través de un estudio de suelos de la República Dominicana, bueno, que nos permitió ganarle a Fersan y Ferquido, que son las grandes industrias químicas. Mire, y hablando de Miranda, usted sabe que a Miranda le ofrecieron la gobernación de De la Santo República. Domingo, lo que se llamaba en aquella época Santo Domingo. Usted lo puede decir muy bien en francés. Y él Saint-Domingue. rechazó, él Sí, 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 rechazó, eso es correcto. él Eso rechazó es correcto. la oferta. Exacto, porque Creo que precisamente no sabían qué hacer con él. fue al inicio de la Revolución Francesa, o lo que no tengo, no recuerdo exactamente, no, si fue la Revolución Francesa, al inicio de la Revolución Francesa, que le ofrecieron. Bueno, eso fue precisamente después de la batalla de Valmy, cuando él le agradece a el presidente de la Asamblea Constituyente Francesa, eh, Pétion de Nerville, y entonces como agradecimiento del nacimiento de la Primera República Francesa a través de la batalla de Valmy, que le gana a a su querido hermano, uh, el presidente de Prusia, Federico I de Prusia, con un ejército muchísimo más grande que el bisoño ejército de la Revolución Francesa. Pero ellos se retiran en Valmy después de ese cañoneo de Valmy, que fue como lo llamó Miranda, y es la primera victoria de la revolución. Entonces, cuando él, en la carta que le agradece a Pétion de Neuville, le solicita también el voto de la mujer. Y que es primero que Mary de Wollstonecraft, que hace el libro Vindicación de la Mujer, pero lo hace en octubre y la carta de Miranda solicitando el derecho de la mujer es en septiembre de 1792. Entonces fue más precursor en la solicitud del derecho de la mujer en la participación de la vida política. Interesantísimo, ¿Eh? interesantísimo. Así es. Bueno, ese es el estudio de la historia, pues. O sea, ahí, eso es muy interesante porque la verdad es que se descubren cada vez más las facetas de realización de Miranda, pues. De que no era un militar, un simple militar, era un hombre que tenía una biblioteca de 6.000 ejemplares y que realmente, bueno, se trasladaba con su biblioteca. Era un hombre que leía de horticultura, que además de eso habla con Haydn sobre la flauta traversa, porque esa era la diversión de Miranda.
Entonces, es un hombre que sabe de muchas cosas, pues. Es realmente un polímata. Me tocó destacarlo en la sección de paz mundial del programa El Mundo de la Paz, de que sobre el conocimiento, se habló del conocimiento y los que más saben de conocimiento son los polímatas. ¿Ok? Exactamente. Así entonces. Bueno, entonces, Yo creo que hay que ir a trabajar, ¿o yo? sí, sí, sí. Yo le iba a solicitar a la presidenta porque yo sé que ella está ocupada y que también otras personas tienen ocupaciones rotarias. Aquí todo el mundo trabaja mucho, trabaja mucho. Pero dígame una cosa, Entonces, ¿trabajan mucho y cobran poco o cobran mucho? no, yo creo, en mi caso, cobro muy poco, muy, muy, muy poco. Sí. Bueno, eso es algo que también tiene que verse, ¿no? Vamos a ver exactamente qué posibilidades hay de cooperación internacional que pueda reivindicar un poco más de entrada de dinero que se requiere. Eh, Así es. Bueno, presidente, tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Em, yo siempre pienso que es realmente importante no dejar perder el conocimiento que tienen las personas. Me gustaría, doctor Johnny Márquez, invitarlo a que usted pueda ir escribiendo pequeños libros para que usted pueda ir resumiendo, como quien dice, cada etapa de Francisco de Miranda, para que esto no se pierda. Es muy importante que las personas tengan, ahorita que todo está digitalizado, ya hay muchos archivos que de repente ya la gente ni tiene acceso a ellos porque el papel está tan desgastado que no pueden manipularlo. Entonces sería muy interesante que, si usted quiere, a través de la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos pueda hacer esos libros y que sea divulgada esta información, porque es importante que, sobre todo los venezolanos, no dejen de conocer la historia y la historia real, no una historia que alguien quiera venir a tergiversar. Y usted que se ha dado a la tarea de estudiarlo en detalle, que tiene mucha información, que tiene muchos documentos de alto valor, que lo pueda dejar reflejado para la posteridad. Le voy a tomar la palabra. Tenía en la mente precisamente hacer algún como día a día con Francisco de Miranda, y quizás eso en capítulo sería poder ser de interés hacerlo. Es más, tengo un hermano que me tiene impulsando la posibilidad de que escriba libros y de que escriba libros en inglés y en francés porque son las lenguas más conocidas, además del español. ¿Ok? Pero bueno, voy a tomar su propuesta y más bien la agradezco porque el eslabón en la historia de relación política e histórica es Francisco de Miranda. No en vano, no en vano, su nombre está en el Arco de Triunfo en París. No es Sí. en vano, pues, ¿no? Es el hombre que con la batalla de Valmy se inicia la primera República Francesa y eso está reconocido en la historia en Francia. Entonces, es importante que un venezolano, junto a Kellerman, porque también hay que darle su honor, haya sido el ganador de esa batalla, que haya sido la primera batalla del ejército de la Revolución Francesa y de que Miranda tuvo tanto conocimiento de quienes hicieron posible la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de que él abocara por los derechos políticos de la mujer. Y está en una carta precisamente del año de 1792 en esa famosa colección que es la Colombella de 60 tomos. Por cierto, cuando tuve la oportunidad de poner mi dedo sobre la firma de Miranda, protegido por un plástico, por una mano de plástico, pues realmente yo me ericé. ¿Cómo era posible que yo tuviera ese contacto extrasensorial con un hombre a quien realmente es mi héroe? ¿Ok? Yo no sé si usted se acuerda, pero
Usted fue la persona que me llevó al Arco del Triunfo para que yo viera dónde estaba el nombre de Francisco de Miranda una madrugada con el ingeniero José Duque y Aníbal Cárdenas cuando estuvieron en París. Eso es correcto, sí, sí, cómo no, claro, lógico. Sí, 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 con muchísimo gusto. Y yo muy sorprendido, gratamente sorprendido cuando te dieron un premio en el Instituto Luis Pasteur, que como yo estaba encargado de negocios supliendo al embajador, tuve la oportunidad de agradecerte y de felicitarte por ese triunfo. Así que estamos muy orgullosos contigo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por haberse tomado el tiempo, por estar aquí, por apoyar la actividad. Vamos a colgar, a subir en el canal esta magistral presentación. Gracias a la ingeniero Beatriz García, vicepresidente de la sociedad, por todos los esfuerzos para que ustedes pudieran disfrutar de la parte de las diapositivas y de la presentación magistral un pequeño resumen, porque de verdad que contar todo lo que ha hecho el doctor Johnny Márquez a lo largo de su vida es realmente extenso. Entonces, lo que apenas tuvimos fue un abrebocas de todo lo que él ha hecho. Muchísimas gracias. Estamos entonces en contacto para nuevas propuestas a través del doctor Johnny Márquez para que ustedes puedan tener el agrado de seguirse nutriendo con historia, con anécdotas y que todo quede registrado por lo menos de forma audiovisual en nuestro canal de la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos. Dios los bendiga abundantemente. Feliz día para todos. Muchísimas gracias, presidente, y muchas gracias a todos quienes estuvieron presentes en la presentación. Realmente son un gran estímulo. ¿Ok? Gracias a todos. Muy buenos días, excelente trabajo. Buenos días Ok, gracias, Beatriz, muy amable. a Bueno, usted. no, por favor.